Bueno, muy buenas tardes compañeros. Hoy les voy a presentar mi ECOE del mes de octubre. Como primer punto tenemos que conocer las impresiones clínicas de nuestro caso. Eh, este es un caso sobre osteomielitis más acroilitis, delgadez y una celulitis del tobillo derecho que se encuentra resuelta. Bueno, entonces como primer punto vamos a hablar sobre la osteomielitis. Bueno, la osteomielitis como definición tenemos que toda infección osteoarticular son aquellas donde va a haber una lesión en el hueso y en las articulaciones. Puede manifestarse como osteomielitis aguda o ya sea artritis séptica. La osteomielitis como definición es la inflamación del hueso de origen infeccioso, que suele ser unifocal, afectando generalmente la metáfisis de los huesos largos, especialmente el fémur, la tibia y el húmero. Dentro de sus características tenemos que el 30% de los niños son afectados principalmente en sus articulaciones del hombro y de la cadera por la existencia de metáfisis intraarticular, y más del 90% de estas lesiones son monoarticulares y principalmente van a afectar las articulaciones de los miembros inferiores. Hablando un poco sobre su epidemiología, pues se dan predominantemente en niños menores de 5 años. Los niños varones se ven afectados 2 veces más que a las niñas y se da una prevalencia de 20.000 casos por 100.000 niños. Ahora hablando un poco sobre su etiopatogenia, tenemos que esta se va a producir por vía hematógena, aunque también puede provenir de otros focos contiguos. El microorganismo más frecuente de la osteomielitis es el Staphylococcus aureus, que se puede dar a cualquier edad y este microorganismo posee proteínas de superficie que son responsables de la formación de biofilms que van a inhibir la quimiotaxis y produce leucocinas, que estos son unos anticuerpos que destruyen los leucocitos. Y se ha estudiado que otra bacteria importante es la Shigella kingae, ocupa el segundo lugar más frecuente de la producción de osteomielitis. Ahora hablando un poco sobre las manifestaciones clínicas, tenemos que principalmente se va a presentar como un dolor localizado y que va a limitar el movimiento de la región afectada. Dentro de los síntomas generales tenemos irritabilidad, disminución del apetito e hipoactividad. Y entre los síntomas locales podemos mencionar el dolor localizado que ya mencionamos, que se caracteriza porque el paciente va a referir dolor cuando palpamos con la punta del dedo. Va a haber una disminución de la movilidad, una adopción de postura antiálgica, aparición de coger o rechazo a la deambulación, y en el caso de la sacroiliitis, pues hay una sedestación de dolor y van a mantener una postura que se conoce como de trípode. Ahora sobre el diagnóstico, principalmente para diagnosticar osteomielitis utilizamos la anamnesis, luego nos apoyamos con un adecuado examen físico y por último realizamos pruebas de laboratorio y estudios de imagen para confirmar el diagnóstico. Como he mencionado, principalmente tenemos que basarnos mediante la anamnesis, que con esto ya tenemos un 80% asegurado del diagnóstico. Aquí pues vamos a preguntar sobre si el paciente tuvo fiebre, heridas, infecciones pasadas, los días previos y sobre todo si tuvo alguna infección de tracto respiratorio o digestivo. También si utilizó recientemente antibióticos, vacunas o algún contacto con tuberculosis. En la exploración física, pues encontramos una actitud espontánea e irritable, encontramos signos inflamatorios, dolor óseo típico a la presión a la punta del dedo. eh, Va a haber un dolor del lado contralateral a la lesión. También podemos encontrar comparación del lugar afectado con el contralateral sano. Va a haber eh, una posición de sedestación y de ambulación alterada. Como pruebas complementarias tenemos el hemograma. Aquí vamos a encontrar leucocitosis con neutrofilia y te podemos también pedir una velocidad de eritrosedimentación. Sin embargo, pues esta no es específica para orientarnos sobre el diagnóstico de osteomielitis. Podemos utilizar la PCR, que es la proteína C reactiva,
que también su elevación es frecuente, pero inespecífica el diagnóstico. Y por último, podemos realizar hemocultivos. En el estudio de imagen, pues utilizamos radiografía simple que nos permite el diagnóstico y descarte de otras patologías que estamos sospechando. El ultrasonido, que va a detectar el derrame articular en el 95% de los casos, aunque las características del ultrasonido no nos orientan sobre un proceso infeccioso. En la osteomielitis es útil para el absceso subperióstico de partes blandas, pero su normalidad no va a excluir de algún proceso infeccioso. Y por último tenemos la resonancia magnética, que va a ser la mejor prueba diagnóstica para la osteomielitis. Esta va a poseer una alta sensibilidad y especificidad. Por último, tenemos el tratamiento. En este caso, pues se divide de acuerdo a la edad del paciente. Si es menor a 3 meses, utilizamos de antibiótico la cloxacilina, cefotaxima o gentamicina. Eh, en el caso de niños de 3 meses a 5 años, utilizamos cefuroxima, cloxacilina o cefotaxima. Y en nuestro caso, que es un paciente de 9 años, que utilizamos cefazolina, 5 años, adolescentes, el antibiótico que se debe utilizar de primera elección es la cefazolina. Y por último, si sospechamos de algún adolescente con Neisseria gonorrea, utilizamos penicilina G o ya sea ceftriaxona. En nuestro caso, pues el antibiótico que se utilizó para tratar la osteomielitis y la sarcoiditis fue el uso de oxacilina por 4 semanas, y ya que ese también es útil para tratar la osteomielitis. Eso sería todo. Muchas gracias.